Iglesia Evangélica de la Fe Apostólica, el nombre revelado en Cristo Jesús, en El Salvador, Centroamérica, compartiendo las grandes verdades, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Vamos a meditar en esta hermosa hora, hermanos, en la bendita palabra del Señor. Y vamos a ver, hermanos, lo que está escrito acá en el libro de Marcos 16. Ahí vamos a meditar. Marcos 16. Dice así, hermanos, en el nombre del Señor Jesús: el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Amén. Nosotros, hermanos, los que estamos acá en esta reunión, estamos muy conscientes de que hay salvación y hay condenación. Hasta nuestros hijos saben estas cosas, de que así como hay vida, hay muerte. Están las dos cosas. Así como hay luz, hay tiniebla. Así como existe el bien, existe el mal. Y así como hay salvación, también hay condenación. Entonces, yo creo, hermanos, de que la mayoría de gentes, como está escrito en la palabra, de que el hombre en su carne, en su propia carne, anda la ley de Dios. No refiriéndonos a la Biblia. El hombre, hermanos, conoce lo que es bueno y es malo. Lo que sucede es que hoy en día, hermanos, el hombre, aunque conozca el bien y conozca el mal, no puede sujetarse de hacer el mal. No puede sujetarse, porque como no está con Dios, Dios no está con él. Dice que separados del Señor no podemos hacer nada. Entonces, pero el hombre si bien sabe el pecado, sabe el mal, aunque no conozca de Biblia. ¿Por qué, hermanos, el malhechor, en términos generales, cuando hace lo malo se esconde? Aún, fíjense, hermanos, ¿por qué? Porque la conciencia le dice que lo que está haciendo está malo. Entonces, aún las personas que uno sabe y ellos saben que uno es hijo de Dios y que ellos no lo son, que no han querido hacer pacto con el Señor, que no han querido encaminarse al camino de salvación, aunque ellos reconozcan esa posición, cuando lo ven a uno, sin embargo, a algunos les da vergüenza, esconden la botella de cerveza, bajan el volumen de la bulla que tienen, si tienen cigarro lo esconden o se van a otro ladito. La misma conciencia, solo con verlo a uno, porque saben de que uno conoce la palabra de Dios, saben que uno lo que está profesando es para bien y que uno no ignora. Entonces esto es algunos, pero algunos hermanos que no tienen vergüenza de nada, pero sin embargo, hermanos, saben que lo que hacen está mal. El ladrón, cuando roba, él huye. ¿Por qué? Dice la Escritura: huye el impío sin que nadie lo persiga. Mas el justo, pero el justo está confiado como un león. Entonces el malo, la misma conciencia le dicta que todos los pasos que él da están malos. Entonces, si en vida la persona hace ese análisis en su conciencia, aún nosotros profesando las cosas del Señor, cuando hacemos algo malo, en el momentito, aunque nadie nos vea, sentimos represión.
Nosotros porque conocemos la ley de Dios, porque Dios está en nosotros. Entonces sentimos esa reprensión, pero el malo también la siente. Entonces, hermano, es muy evidente que si la persona en vida siente esa diferencia y siente, hermanos, que están esos dos estados, lo bueno y lo malo, entonces cuando esta persona, aún ahora, hoy en día, risiblemente dicen: yo voy derechito, voy para donde está, derechito voy para el infierno, dice, de una forma risible, de una forma, hermano, que aunque digan la verdad, pero lo hacen burlándose. Yo ya sé dónde me toca, dice. Tienen conocimiento, pero hablando de ese conocimiento, el detalle es que no saben la magnitud del sufrimiento eterno que va a haber en ese lugar. Ese es el detalle, que ellos saben que hay dos lugares, y como hoy en día hay muchas doctrinas que dicen que muerto el perro se acabó la rabia, y dicen que cuando alguien se muere después de esta vida no hay otra, y dicen que después cuando alguien se muere, dice que hasta ahí llegó y ya no va a resucitar, ni va a tener vida buena ni vida mala, pero hasta ahí va a ser el pago. Y el bueno va a tener la dicha que el Señor lo resucite para vida eterna, en bendición, en cielo nuevo y tierra nueva. Pero el que hizo lo malo, hasta ahí llegó, como se mueren los animales. Sí, hay muchas doctrinas. Entonces, como hoy en día hay mucha confusión, hay muchas corrientes doctrinales, hay mucho error, mucha confusión, mucha gente se confía y dice: bueno, pero y entra otro espíritu de conformismo en las personas que no quieren obedecer la palabra de Dios. Y dicen: bueno, pero si así es, dicen, pero lo voy a hacer solo yo. Vamos a ver muchos. Se consuelan que van a haber muchos. Lo que no saben exactamente es en qué estado y qué tiempo van a estar en ese lugar. Mi hermano, nadie se puede burlar del castigo de un padre. Nadie se puede burlar del castigo de un padre. Nuestros padres terrenales, dice la palabra, que ellos nos azotaban, nos castigaban, nos corregían como a ellos más bien les parecía. Han habido muchos métodos de castigo, y mientras nosotros estábamos bajo la tutela de nuestros padres, aún estando ya mayores, pero si nosotros estábamos bajo el dominio de ellos, teníamos que obedecerles. Y sabíamos nosotros que si desobedecíamos, no nos librábamos del castigo, sea porque nos sorprendía, o sea porque le contaban, o sea porque él descubría, pero no nos escapábamos del castigo. Y ese castigo era temporal, nos castigaban, nos azotaban duramente, y aunque nos retorciéramos, aunque lloráramos, aunque suspiráramos, aunque nos quedáramos sin oxígeno de sentimiento, pero nos pasaba. Al siguiente día ya no había nada. Pero nadie se podía burlar de un castigo, del castigo de un padre. Ahora más bien, nadie se podrá burlar del castigo eterno, que se burla. Dice: yo con canoa voy a andar allá, dice. Ay, yo allá, cuando vaya al infierno, yo allá voy a poner un gran musicón, dice. Se burla. ¿Usted cree que estas personas, nadie hoy en día, en la actualidad, en esta vida, nadie se ha burlado de Dios y ha quedado impune? Nadie se ha burlado de Dios y ha quedado sin castigo en esta vida. Todos aquellos que se han burlado de Dios han tenido su castigo en esta vida. Aunque no los haya cortado el Señor, pero después si se arrepienten y se convierten, ellos alcanzan la bendición futura, pero han sido castigados, no yendo lejos. Nosotros, si desobedecemos en algo, el Señor nos castiga. Nos castiga para que lo cojo nos salga del camino, para enderezarnos, para que no perdamos la salvación eterna. Nos castiga. Dice la palabra que al que toma por hijo, lo castiga. Y también así hay mucha predicación de mucha gente mayor de edad allá afuera. Dice, aunque no profese nada, dice: ¿cómo va a creer que Dios castiga? Si el hombre él mismo se castiga a sí mismo. Dice, la palabra de Dios dice que Dios castiga al que toma por hijo. Y esto es palabra de Dios. Sin embargo, hay gente con muchas canas allá afuera, de cualquier denominación, que dice: no, ustedes son mentirosos.
Dios no castiga a nadie. El ser humano se castiga él solo. Sí, aquí hay mucho registro en la palabra de Dios que el Señor castiga. Entonces, hablándose del castigo eterno, de la condenación eterna, nadie va a escapar si no decide escapar. Es voluntario. Entonces dice que donde su gusano nunca muere, oiga, donde su gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga. Y dice, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Dice que pasarán por la eternidad en el lago que arde con fuego y azufre. Dice que es la muerte segunda, la condenación eterna. Y si es eterno, por eso es que el Señor a ambos cuerpos, sea de justos o de injustos, nos va a dar un cuerpo celestial. Oiga, no un cuerpo espiritual, porque no hay cuerpos espirituales. Espíritu no se ve, espíritu es viento. Cuerpos celestiales, hay cuerpos terrenales, hay cuerpos celestiales. A ambos, al bueno y al malo, nos va a dar un cuerpo inmortal. Oiga, de que vamos a quedar al olvido, buenos o malos, falsos. Buenos o malos, al Señor a ambos va a resucitar. En la primera resurrección les da un cuerpo celestial, un cuerpo especial, ya no terrenal. Celestial porque va a ser eterno, lo terrenal muere. ¿Por qué morimos nosotros? Porque aunque Adán era eterno, fue formado del polvo de la tierra, fue de la tierra. Por eso morimos. Aunque antes de la desobediencia él gozó de eternidad, pero por haberlo tomado del polvo. Pero ahora el Señor nos va a dar un cuerpo celestial. ¿Ven? Y también a los malos, pero a ellos en la segunda resurrección. A nosotros nos da el cuerpo celestial, hermanos, para vivir eternamente en cielo nuevo y tierra nueva. Donde no va a haber llanto, no va a haber calor, no va a haber frío, no va a haber muerte. Miren, no va a haber calamidades, no va a haber desastres, solo en bendición de Dios. En cielo nuevo y tierra nueva. Dice que los mansos heredarán la tierra. Si ese cuerpo el Señor nos los va a dar de esa forma, tal como el cuerpo que Él tiene, con el mismo cuerpo que Él resucitó, con ese cuerpo vamos a resucitar nosotros para vida eterna. Entonces ese mismo cuerpo le va a dar a los malhechores, pero 1000 años después van a estar sepultados en el polvo de la tierra todavía 1000 años después del arrebatamiento de la iglesia. Y a los 1000 años son resucitados con un cuerpo inmortal, pero no en bendición, sino para el fuego eterno. Ahí está el gran detalle, que no nos va a resucitar y nos va a lanzar al fuego y se van a quemar y van a quedar como chicharrón, van a quedar como carbón, sino que van a estar vivos por una eternidad. Y ahí va la otra contraparte de muchos que quieren tergiversar o torcer la palabra de Dios. Dice, ¿cómo se pone a creer que Dios es tan malo que por la desobediencia en la tierra lo va a dar por una eternidad en tormento? Es un castigo. Es un castigo. ¿Cómo es posible que Dios, siendo bueno, va a hacer cosas malas? Dice. Y no sacó del huerto de Edén a Adán y a Eva por haber desobedecido, pues. Y no ha cortado a muchos, hermanos, por causa del pecado. La rebelión de Coré en el desierto ha cortado a todos los pecadores, a todos los burladores. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Entonces, si hay una salvación, hay que aprovecharla. Porque nosotros no sabemos si mañana vamos a morir, aunque estemos saludables. Un paro cardíaco, un derrame cerebral, un accidente, no se sabe. Si hay una salvación, es de preocuparnos por la salvación, porque hay una condenación. Solo hay dos cosas a tomar: salvación o condenación.
Entonces, el Señor, hermano, les dice aquí en Marcos 16, usando a sus discípulos, les da una recomendación muy especial, de la cual nosotros debemos de estar conscientes que son requisitos que hay que cumplir para obtener la bendición de Dios. Y dice así muy sencillo: el que crea y sea bautizado será salvo. Oiga, el que crea y sea bautizado será salvo. ¿Cuántos hemos creído? Hasta los demonios creen y tiemblan. Pero Satanás, el adversario, los demonios, ellos no se pueden arrepentir y tampoco se pueden bautizar. Pero ellos creen, son creyentes, pero ellos no obedecen. Hay dos formas de creer. Creer, yo sé que es cierto, así es la doctrina, yo la defiendo, así como dice mi hermano pero si uno no procede a cambiar de vida, a transformarse para ejercer el bautismo, es lo mismo. Corre el riesgo de aparecer al lado izquierdo juntamente con los cabritos. Es lo mismo, el mismo riesgo. Como repito, no sabemos nuestra estadía, nadie sabe nuestra estadía con garantía. Los hombres en la tierra le hacen pagar un seguro de vida, pero eso no es seguro de vida, ese es un ahorro para la familia. Porque si fuera seguro de vida no se muriera la persona. Ese es un ahorro, un colchón, es una amortiguación económica para el doliente, para el que queda en vida. Pero que nosotros vamos a andar a salvo y vamos a andar tranquilos, no, solo es en el Señor, pero una vez nosotros hayamos cumplido estos dos pasos. El que crea y sea bautizado, que será salvo. Si usted y yo ya creemos en el Señor, en su doctrina, en su palabra, y hemos sido bautizados en su nombre, entonces ahí sí ya tenemos seguro de vida. ¿Por qué? Porque si morimos no pasamos a muerte, sino que hemos pasado de muerte a vida eterna. Solamente la persona que está bautizada correctamente en el nombre del Señor Jesús y anda en obediencia, esta persona sí anda con seguro de vida. El seguro de vida es el sello de Dios a través del bautismo. Ese es el seguro de vida. Y hay gente que le puede llamar como pasaporte, le puede llamar como visa, pero el seguro de vida es el bautismo. Porque muchos creen. Tú crees que Dios es uno, hasta los demonios creen y tiemblan. Todo el mundo cree en el Señor Jesús, aunque de diferentes maneras creen y todo, pero era creyente, era cristiano, era hermano, porque se congregaba en una X iglesia. Todo el mundo cree, pero dice: el que crea y sea bautizado será salvo. Y de ahí dice: pero el que no crea será condenado. ¿Y quién es el que se bautiza? El que cree. Lleva un proceso. Y aquí toman las personas, dice: vaya solo con creer, porque dice: y el que no crea será condenado. Pero ¿qué dice el antetexto, en la línea anterior? El que crea y sea bautizado. No dice que va a ser salvo solamente el que crea. ¿Cuántos estamos de acuerdo en eso? La palabra de Dios no está dando salvación solamente al que cree. Dice que el que crea y sea bautizado. Porque el que cree sigue un proceso. Por algo se comienza. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Adquiere fe, y cuando adquiere fe, esa persona cree, y cuando cree da otro paso, y cuando da otro paso va rumbo a la salvación. Entonces, pero la gente hoy en día toma dos textos muy bases, y esto está en Lucas 23:39. Veamos Lucas 23:39. Solo con creer. Hay quienes que están en un accidente y llega por ahí el pastor. ¿Por qué traigo a memoria este mensaje, hermano? Nosotros, siendo de la iglesia genuina,
Nosotros, siendo la iglesia apostólica, de la creencia de la doctrina de los apóstoles y los profetas, a veces nosotros nos dejamos guiar por los sentimientos. Cuando vemos el dolor de alguien, cuando alguien va a partir, nos dejamos guiar por los sentimientos y decimos: hermano, mi hijo se está muriendo, mi sobrina se está muriendo, mi esposo se está muriendo, pero ellos todavía no han querido nada con el Señor. Creen que va a orar y ya va de camino. Hermano, que acepte ahorita y rápido bautícelo, y aquello quiere de inmediato. Y eso no es así. El Señor a todo ser humano le da tiempo para que se arrepienta, le da tiempo para que se convierta, le da tiempo para que persevere, le da tiempo para que aprenda, le da tiempo para que cambie su vida. Eso no es de emergencia. Y está agonizando y le dice: repita conmigo, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Y aquel que está agonizando: te recibo como mi único y suficiente. Y expiró. Pero gloria a Dios que aceptó al Señor. Y sin bautismo. Pero este pastor mentiroso lo que está ganándose es el favor del ser querido que le pidió el favor, y lo engaña y dice: ya logró recibir al Señor y está en gloria. Y la persona se siente satisfecha, se siente alegre, y el pastor la tiene contenta a la persona. Por eso actúan así. Como en el catolicismo, que tienen dormida a la gente, dice: no se preocupe, fue malo, no vino a la iglesia ni una vez, ni quiso ser católico, fue mundano, pero le damos unos 9 días y el cabo de año y él va a ser salvo. Ya está contenta la familia. Entonces nadie es condena. Nadie es condena. Mentiras. Dice que el que crea y sea bautizado será salvo. Es necesario el bautismo legítimo, y también la persona tiene que estar apta para el bautismo. Tiene que ir como una nueva criatura. Tiene que ir arrepentida y convertida. Un borracho que venga y digo: bautíceme porque yo ya entendí, acepto y está ahí. Ahora bautíceme porque dice que el que crea y sea bautizado va a ser salvo. Ahora bautíceme. No, ¿cómo se va a bautizar? Se ha levantado sus manos en señal de pacto con Dios, pero tiene que comenzar a cambiar, tiene que tener un modelo de vida nueva, tiene que transformarse, tiene que dejar el viejo hombre, tiene que despojarse del viejo hombre, ir formando su nueva criatura gradualmente, va creciendo. Nada es anormal. Pero ahora, de todo lo que estoy diciendo, muchos a veces se sienten con sentimiento: hermano, vaya a orar y que el Señor nos sane, y acepta, hijo, acepta, hija. Los sentimientos son naturales. Pero ahí se murió, el hermano no le hizo el llamado, y el llamado, si el llamado lo tuvo durante estuvo en vida, la oportunidad la tuvo durante estuvo en vida, pero solo habían excusas, pretextos, y a la última hora quieren llenar todos los requisitos, que lleva un gran proceso. Oiga lo que estoy diciendo, lleva un gran proceso. Y entonces muchos nos llenamos de sentimientos encontrados y decimos: se perdió porque los hermanos muy negligentes no le ofrecieron el bautismo, y todavía mascando puro y querían que se le bautizara. Y todavía, hermano, por allá, hermano mujeriego, ¿verdad? Muchos decimos mujereros, es mujeriego. Muchos mujeriegos y quieren que se les bautice. Muchos que les gusta atravesar lo ajeno de escondidas y quieren que se les bautice. Muchos mentirosos y quieren que se les bautice porque tienen miedo a la condenación. Muchos se acuerdan del mundo que tenían, hermanos, experiencia en el tiro y no dejan su revólver siendo ya cristianos y quieren que se les bautice. No, para que el bautismo sea eficaz, para que sea para salvación, la persona tiene que ir convertida, o sea, transformada en otra persona. Si cuando pasaba por el pasaje pensaban que era un tren porque iba echando humo, ese tren debe desaparecer, el cigarro.
Si cuando pasaban el pasaje pensaban que iba contento bailando, se iban haciendo de ebrio, de borracho. Esa ebriedad la gente tiene que ver diferente. Ya no es el mismo borracho, ya no es el mismo fumador, ya no es el mismo tramposo que presta y no paga, ya no es aquel que grita, ya no es aquel que como que tiene carnaval en la casa con la gran bullaranga, el gran sonido de aparato. Ya cambió. La misma gente da testimonio que está cambiando. Ese cambio se necesita antes de ir al bautismo. Entonces dice acá el texto que les quiero decir: los que contradicen, los que refutan esa doctrina que hay que creer y ser bautizado, pero bautizarse en el nombre de Jesús como está escrito, y bautizarse legítimamente es estar en condiciones para el bautismo, estar en condiciones buenas para el bautismo y bautizarse en el bautismo legítimo que hay en el nombre de Jesús. Cuando decimos nosotros, y hay un proceso que se tiene que ver el testimonio, porque si cabrito entra, cabrito sale. Y dice, no, pero tiene que ser oveja, porque hay ovejas que no son de este reino. ¿Cómo va a ser que en la realidad nunca se ha visto, dice, que una culebra se transforma en oveja? No, pero espiritualmente hablando sí, simbólicamente sí. Y no así muestra la palabra, porque habían animales cuadrúpedos, reptiles, volátiles, que eran inmundos, pues. Y ahora, ¿cómo es que somos ovejas? Después que vio Pedro que era un zote, ahora ¿cómo es que es oveja? Simbólicamente sí, naturalmente sí no era eso. Se refiere a las cualidades que la persona tiene, a las cualidades. Que veía un sapo, veía un lagarto, veía una garza, que veía una ballena, que veía un cocodrilo, que veía, hermano, un armadillo. Sí, eran las cualidades. Cuando esta persona ya cambia, entonces sí puede y está apto para bautizarse, para tener garantizada la vida eterna. Porque si no se da el paso del bautismo, aunque permanezca 20 años en la obra, va para el lago que arde con fuego y azufre. ¿Cuántos estamos de acuerdo en eso, hermano? Nosotros tenemos tiempo de ser apostólicos. No creo que haya duda en responder eso. Que ingrato, que sin misericordia. Si pasa 20, 30 años en el Evangelio y no se bautiza, aunque se pueda la doctrina, aunque cante bonito, porque aquí no se le impide que el que no está bautizado no cante, aquí no se le impide, y aunque cante, aunque participe, aunque sea, nos sintamos como en familia, pero si no se bautiza, lamentablemente va para condenación, dice la palabra de Dios. Y habiendo tenido largos años para poder dar ese paso que es para bendición personal. Ahora vamos a los textos que la gente contradice cuando estas palabras muy pesadas, que ingratos sin misericordia, se creen dueños del reino de los cielos, se creen que ellos tienen las llaves, se creen Dios, que juzgan. Ahí van los textos que usan las personas. Dice aquí, hermanos, Lucas 23, 39. Lucas 23, 39. Dice así. Se trata, hermanos, de 23:39 de Lucas al 43. Dice así: también uno de los malhechores, esto se refiere a la crucifixión del Señor, se refiere a cuando él estaba crucificado y tenía dos malhechores. Dicen uno, Melchor, no, Baltasar, no, le ponen nombres, ¿verdad? Dice así, miren, también uno de los malhechores que había sido crucificado con él, blasfemaba, o sea, ofendía al Señor, blasfemaba contra él diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos también a nosotros, decía uno. Pero su compañero lo reprendió diciendo: ni siquiera temes tú a Dios, puesto que también estás en la misma condena. Nosotros ciertamente con justa razón, por cuanto nos lo merecemos y somos retribuidos de acuerdo a nuestros actos, pero este no ha incurrido
en nada aborrecible. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí, Señor mío, cuando vengas en tu reino. Jesús le dijo: en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Este es uno de los textos favoritos de aquellos que dicen que no es necesario bautizarse. Pero lo que no saben es que el bautismo hace efecto por la muerte y resurrección del Señor. El bautismo hace efecto por el derramamiento de sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y en ese momento que se dio este caso, el Señor no había derramado su sangre todavía. Estaba con vida, estaba conversando con ellos, solo estaba siendo torturado, había sido torturado. Él estaba vivo, no existía el bautismo, todavía ni había dado la comisión a los apóstoles. Él no había derramado su sangre. Oigan, hermanos, para que ustedes puedan responder a sus parientes, a sus amigos, a sus vecinos, que le dicen: pero hermana, ahí dice que el que no crea será condenado, ya no incluye el bautismo. Mire el ladrón en la cruz, no se bautizó, pero el Señor no había derramado su sangre, no lo habían sepultado, no había resucitado, no había dado la gran comisión, no existía el bautismo en el nombre de Jesús. El bautismo en agua, que es para salvación. Sin embargo, el bautismo que ya existía era para arrepentimiento, el que ejercía Juan. Pero el bautismo para salvación no había, porque no había todavía el Señor derramado su sangre. Así de fácil. Y ahí estaba el dador de la vida. Y le dice: sí, mire, qué bonito, esto usted no sabe. O sea, lo que dice el relato sí, pero yo no había analizado que ese suceso se da. Por eso es que yo no entendía. Mire, sinceramente yo no entendía por qué Pablo decía: yo no sé si estar presente con ustedes o con el Señor. Si estoy con ustedes, estoy ausente del Señor. Y si estoy con el Señor, estoy ausente de ustedes. Esa relación. ¿Sabe qué pasa cuando usted se va a morir, hermano? ¿Sabe qué va a pasar? ¿Sabe qué pasa cuando un hermano fiel se muere en la obra? ¿Sabe qué pasa? Se va para el paraíso. ¿Sabe qué pasa? No es mentira. ¿Sabe para dónde va? Para el tercer cielo. Así dice la palabra. Hay lugar de los muertos, uno para los buenos y uno para los malos, pero no sabemos dónde está. Sí, el lugar, la zona, el lugar no sabemos, pero dice la palabra que está en el tercer cielo y se llama paraíso. Y en el paraíso está el Señor. Al momento de morir. Por eso es que dice el Señor: de alta estima en la muerte de sus santos a los ojos del Señor. Y Pablo decía: yo no sé qué escoger, si la vida o la muerte, porque si escojo la muerte, si acepto la muerte, estoy, como dijo, no se estaba refiriendo porque el Señor está con nosotros, amén. Él está con nosotros, pero él se refería literalmente estar donde está el Señor. Pero esto es breve, es breve. O sea, el Señor está con su pueblo en todo el tiempo, pero en diferentes estados, en diferentes momentos. Vamos a la presencia del Señor. Cuando dice estar en la presencia del Señor, eso no es un decir. Los que mueren en el Señor sí se van con el Señor desde ya al paraíso. Y los que se mueren sin el Señor se van desde ya para el infierno, que los adventistas y los testigos de Jehová no creen en esto. Desde que mueren se van para el infierno, no para el lago de fuego. Ese es el pago final. Se van para un tormento, conforme lo que está escrito del rico y Lázaro. Al momento de morir, uno se fue para el seno de Abraham, en ese momento que el Señor todavía no había muerto. Habla del seno de Abraham.
y habla del lugar de tormento donde estaba el rico. Y dice que el rico alzó sus ojos. El lugar de tormentos queda abajo, no puedo decir en el núcleo de la tierra, no puedo decir abajo de la tierra, pero que queda abajo, queda abajo. Y el lugar de los hijos de Dios queda arriba, porque dice que Lázaro estaba en el seno de Abraham y el rico alzó sus ojos. Alzar los ojos es levantarlos. Desde el momento que la persona muere, aunque le compre una caja la más bonita, las flores, $1,000 de flores, el nicho más lujoso del cementerio, si se fue sin Dios, directo al lugar de espera. Es una sala de espera que se llama infierno. Es una sala de espera donde va a estar atormentado levemente, suavemente, pero va a estar atormentado para que el día que el Señor lo resucite, lo lance al lago propio que arde con fuego y azufre. Mire, sufrió aquí en el mundo porque no quiso nada con Dios, y sufre después de la muerte, y cuando es resucitado va a sufrir por la eternidad. ¿Cómo lo ven? ¿Estamos o no estamos en lo correcto de hacerle frente a la vida eterna? Ese conocimiento está en cada uno de nosotros. Por eso nosotros tenemos que estar firmes, porque no es poca cosa la que vamos a perder y a dónde vamos a ir a parar. Entonces así le dice, mire, le dice el Señor así, se me movió el pasaje. De cierto, aquí estas versiones dice, hermanos, han encontrado la versión correcta de la escritura como está, como el Señor dijo, pero esta versión dice así, mire, como dice la mayoría, pero Pablo lo confirma. Entonces pueda que esta versión sea correcta la interpretación, pueda que sea correcta donde dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, el lugar de descanso, el lugar de los que el Señor ha escogido es el paraíso. El Señor esas palabras le dijo que le iba a llevar para, no le dice, cuando yo venga en mi reino te voy a llevar para el paraíso. De cierto te digo, dicen los hermanos que hay otra versión que dice, de cierto te digo hoy. Ese día le estaba dando la promesa. De cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. Pero aquí se ve que el paraíso es un lugar celestial, no es un lugar terrenal, para que nosotros lo entendamos, que se refiere a la tierra. Cuando dice, vas a estar conmigo, los mansos heredarán la tierra, como fuiste bien, vas a estar conmigo hasta el final. No, es temporalmente. Oiga, es temporalmente. Por eso le ofreció a este malhechor, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Mira lo que dice aquí, hermanos, como un ejemplo. Segunda de Corintios 12:4, la experiencia del apóstol Pablo. Segunda de Corintios 12:4 dice así, mire, hermano. Pero veamos desde el 1. El exaltarse es apropiado, pero no es conveniente. No obstante, me remitiré a las visiones y revelaciones de nuestro Señor. Conozco a un hombre, mira la experiencia de Pablo. Dice que no sabe si en el cuerpo o en el espíritu, pero él fue al paraíso. Él fue al paraíso. No dice que fue a cielo nuevo y tierra nueva. El cielo nuevo y la tierra nueva es físico. Y el paraíso es donde está el Señor. Dice acá el tercer cielo, aunque Él lo llena todo. Y un ejemplo, un detalle. No, aunque Pablo habla de tercer cielo, no solo hay 3 cielos. ¿Sabe Dios cuántos cielos hay? Porque en un libro de la ley dice los cielos de los cielos de los cielos. Y cada vez que menciona cielo es plural. Dice los cielos es más de uno. Y dice porque los cielos de los cielos de los cielos no te pueden contener. Entonces mire, hay muchos cielos, pero donde está el paraíso es el tercer cielo. Vale, dice Pablo, conozco a un hombre en el Cristo hace 14 años. Y ahí hay paréntesis que dice que estos son comentarios de los traductores. Comentarios, pero lo vamos a leer. Dice, conozco a un hombre en el Cristo hace
14 años, pero no sé si en el cuerpo o si fuera del cuerpo. Dios lo sabe, que fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, pero no sé si en el cuerpo o si fuera del cuerpo. Dios lo sabe, que fue arrebatado hasta el paraíso y escuchó cosas inefables que al hombre no le es posible expresar. Y escuchó cosas inefables. Pablo fue arrebatado al tercer cielo, al paraíso, donde escuchó cosas inefables. ¿Y qué es el paraíso? Apocalipsis 2:7, donde habla del paraíso, donde está al que venciera, dice que heredará todas las cosas y estará en el paraíso de Dios, donde está el árbol que le dará, que es el árbol de la vida eterna. Ese texto. Entonces, el paraíso es un lugar muy especial que vale la pena que nosotros nos mantengamos fielmente al Señor, porque desde que partimos de aquí vamos a ese lugar que lo describe el libro de Apocalipsis. Lo describe Apocalipsis, el paraíso de Dios especial. Y después dice que allí lo va a llevar. Le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, mi hermano, dicen que allí al ladrón no lo bautizaron, pero porque allí estaba el dador de la vida, el Salvador. Él no había derramado su sangre, y Él a quien quiere da la vida y a quien quiere la quita. Ahí que no había expirado y que no había dado la comisión y que el bautismo no se había efectuado, ni había dado la orden del bautismo. Entonces, ahí va otro texto. Esto es, hermano, en Juan 8:3 al 11. Juan 8:3, otro texto favorito que dice que no es necesario bautizarse. Y sí, por mucho, hermano, que la persona conozca de la palabra, persevere o se vea temerosa, se vea servicial, pero si no se bautiza en el nombre del Señor Jesús, pierde esa oportunidad. Porque el que cree y sea bautizado será salvo. Juan 8:3 al 11 dice así, miren. Dice así: los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer que había sido sorprendida en adulterio. Otra, donde dicen que el Señor no la condenó, siendo Dios, siendo Jesús, no la condenó y no la va a condenar, porque Él andaba en vida. Aquí Él estaba, hermanos, vivo. El Maestro, Dios, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a dar vida y vida en abundancia. El detalle es la separación, el borrón y cuenta nueva. Es desde que Él expiró y dijo, consumado es. Y al tercer día resucitó y dio la gran comisión: el que crea y sea bautizado. Esas son las palabras últimas que son para salvación. De ahí ya no hay ninguna modificación. De ahí para atrás, el Señor a muchos les dio la salvación de muchas maneras. A muchos. Al pueblo de Israel lo hizo pasar por el mar rojo. De esa manera fueron bautizados. Pero ese bautismo ya no se repitió. En el tiempo de Noé los bautizó con el diluvio a 8 personas. Pero ese bautismo ya no se volvió a dar. Y los sacerdotes, hermanos, el lavamiento que ellos hacían de sus manos y pies, cuando ellos se lavaban, ese era un simbolismo de bautismo, de limpieza, de pureza, para estar en la presencia del Señor. Y eso quedó abolido para la gracia. Eso quedó abolido para la gracia. Los fariseos en aquel tiempo, hermano, de eso no están de acuerdo los judíos, que nosotros digamos estas cosas. Por eso no creemos en Jesús, porque Jesús, el Mesías, cuando venga, no dice Jesús, el Mesías cuando venga, Él va a venir a cumplir la ley, y el Señor la vino a cumplir. Pero este Jesús vino a contradecir toda la ley. Eso es lo que no les gusta a los judíos. A cualquier área de israelita no les gusta que nosotros digamos que cambio de sacerdocio es cambio de ley. Ahora nosotros estamos bajo la ley también, pero bajo la ley de Cristo. ¿Oíste que fue dicho a los antiguos? Ojo por ojo y diente por diente. Mas yo digo, amad a vuestros enemigos. Cambio de ley. Así es. Ni yo te condeno, le dice esta mujer. Veamos más adelante. Por eso es que no encaja
la ley con la gracia ahorita. Dice así, estamos en el 8:3 al 11, dice así: los escribas, los fariseos le trajeron, eran gente, oiga hermano, los escribas y los fariseos, ¿quiénes se consideraban que eran los fariseos? La secta más rigurosa, la más especial, la más temerosa, la mejor pues de aquel tiempo. Y no de ahí salió Pablo, pues, de la secta más rigurosa, circuncidado al 8º día. Yo era irreprensible, yo aventajaba a muchos de mis contemporáneos, era la mejor. Pero mire cómo la veía el Señor. Dice que ahí llegaron los fariseos y los escribas y le dijeron estas palabras. Los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer que había sido sorprendida en el adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida flagrantemente en el acto mismo del adulterio. En la ley de Moisés se nos ordena apedrear a tales personas. ¿Tú pues qué dices? Decían esto para probarlo, para tener así de qué acusarlo. Pero Jesús, inclinando, escribía en el suelo. Pero ellos insistían en preguntarle, y enderezándose les dijo: el que esté libre. ¿Quiénes estaban ahí? La secta más rigurosa. El que esté libre de pecado de entre ustedes sea el primero en lanzarle una piedra. O sea que era una piedra por miembro, era una piedra por persona. Mire, en lanzarle primero, dice, ser el primero en lanzarle una piedra. Y se inclinó nuevamente y escribía en el suelo. Y al escucharlo ellos, se fueron retirando uno por uno, empezando desde el más viejo hasta que la mujer que estaba en medio fue dejada sola. Jesús se enderezó y le dijo a la mujer: ¿dónde están ellos? ¿Nadie te condenó? Ella contestó: nadie, Señor. Entonces Jesús le dijo: yo tampoco te condeno. Vete y de ahora en adelante no peques más. O sea que el Señor ahí la perdonó, pero no había derramado su sangre. El Señor no es ministro de pecado, que se hizo del ojo pacho con la adúltera. Dice que le perdonó al momento cuando le dijo: ni yo te condeno. Este es otro texto que usan. Ustedes condenan y dan muerte a la gente, a los hermanos. Ustedes las van a pagar porque ustedes se hacen dueños del cielo. Ustedes dan muerte. El Señor, y toman este texto. Mire, no fue bautizado y usted está diciendo que tiene que ver. Mire, el que estaba en la cruz no se bautizó y el Señor dijo que lo llevaba para el paraíso. Mire la mujer adúltera. ¿Qué? Usted está como los fariseos que quieren apedrear a la gente, darle muerte. Mire, aquellos querían apedrear a la mujer y el Señor: ni yo te condeno. Y usted condenando a los hermanos, dice: pero no había expirado el Señor, no había derramado su sangre. ¿Pero qué le dice? Vete y de ahora en adelante no peques más. No así es para nosotros cuando nos bautizamos. Nosotros, dice, el que crea y sea bautizado será salvo. Pero si después de bautizado peca, perdió. Porque dice: y no peques más. Bien, veamos por aquí, hermanos, Efesios 4:5. No, pero vamos a ver un textito cuando dicen que no es necesario. Esto está en Mateo 3:15. Mateo 3:15 al 16, ahí breve. Pero Jesús le contestó diciendo: permítemelo ahora, porque nos es conveniente que cumplamos así toda justicia. Entonces él se lo permitió. Después de que Jesús fue bautizado, inmediatamente salió del agua y los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios descendiendo como una paloma y vino sobre él. Y aquí que surgió una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. ¿De dónde salió el Señor? Deja que así cumplamos toda justicia. Eso estaba escrito en los Salmos. Las palabras que él recitó. Entonces dice así, mire: pero Jesús le contestó diciendo: permítemelo, porque él iba a Juan a que lo bautizara. Entonces se necesita del bautismo, porque hasta el Señor Jesús se
bautizó. Para comenzar el ministerio se bautizó. Mire. Y veamos más rapidito, hermanos. Aquí vemos aquí Hechos 4:5. Una fe, un Señor, un bautismo. Ahora veamos Hechos 2:38. Y todos estos textos nosotros ya los conocemos de memoria. Ya los conocemos de memoria. Pero veamos cómo dice. Mire, bien curioso esta versión como dice, hermano. Esta versión dice diferente, dice así, miren. Simón les dijo: arrepiéntanse, pero esto fue después que el Señor resucitó y les dio la comisión y estuvieron por un lapso de 50 días. 50 días, pero hermano Toñito, 40 días. 40 días estuvieron en el aposento alto. Al momento que el Señor Jesús les da la comisión y Él es alzado a los cielos, no se fueron a bautizar al momento. Y les dice el Señor cuando asciende en el monte de los olivos, dice: pero quedaos en Jerusalén hasta que seáis llenos o seáis investidos del poder de lo alto. Entonces se da cuenta que ellos salieron, hermanos, al aposento alto, estuvieron reunidos, y cuando fueron llenos del Espíritu Santo, cuando el Espíritu de Dios descendió sobre ellos, dice que todos profetizaban, todos hablaban lenguas, aramea, griega, latina, hebrea, qué sé yo, de todos los medios que había ahí, de todos los medios, porque la lengua que se hablaba en el tiempo del Señor Jesús era la aramea, esa era la oficial, la aramea, ni el hebreo era el original que se hablaba. El hebreo solo lo hablaban en la iglesia, perdón, en el templo, no se llamaba iglesia. El hebreo solo lo hablaban en el templo, los sacerdotes. Solo cuando oficiaban el culto lo hablaban adentro. Pero aún los mismos israelitas hablaban arameo. Y el griego lo hablaban solo los eminentes, como decir, los presidentes, los alcaldes en las reuniones. El griego lo hablaban solo los grandes, los nobles. Y el arameo es la lengua popular, y el hebreo solo lo hablaban dentro del templo. Entonces dice acá que ellos estaban reunidos y de diversas lenguas les hablaban el mensaje que era para salvación. Simón les dijo: arrepiéntanse y sean bautizados, y sea bautizado cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesús, así dice acá, para el perdón de los pecados, para que se reciba el don del Espíritu Santo. Pues es necesario, después de la muerte del Señor, Él dejó un patrón: arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes. Dice así, aquí dice diferente: arrepiéntanse y sea bautizado cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesús para el perdón de los pecados. Y si los pecados no son perdonados, nadie sería salvo. El único patrón, el único camino, la única llave, el único modelo, la única palabra que quedó para la salvación es que se arrepientan, que se conviertan, que sean bautizados en el nombre del Señor Jesús para el perdón de los pecados. Y va a decir: ¿y usted dónde le está inventando eso? No usted, va a decir alguien de sus vecinos, de sus amigos, de sus parientes, de que se congregan en otros lugares. Si el Señor quiere, de la manera que Él quiere, salva a quien quiera. Sí, así fue para atrás de muchas maneras. Y la palabra, oiga usted, hermano, la palabra que el Señor le dijo a uno no es para todos. Si a la mujer adúltera le dijo: ni yo te condeno, solo fue para ella. Ya no es para las adúlteras que se mueren sin bautismo, sin arrepentirse ni convertirse. El Señor no la condenó: yo soy adúltera, yo también voy a ser salvo, como soy una de las seguidoras de aquella adúltera. Eso fue para ella. Y si el Señor le dijo al que estaba en la cruz: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso, fue a Él, ya no es a otro, fue para Él. Y si no, un ejemplo. Si no, ejemplos, que lo que el Señor determina para uno solo es para la persona, no es una enseñanza para todos. Le dijo, hermano, cuando llegó el sirio Naamán, le dijo así:
Ve y zambúllete al Jordán y lávate zambúllete 7 veces al Jordán y tu lepra sanará. ¿Acaso no lo supieron todos en aquel tiempo? ¿Acaso no lo supo Siria? ¿Acaso no lo sabe Israel? ¿Acaso no lo sabemos nosotros? Y alguien, porque así le dijo el Señor al leproso, se van a ir a meter y le va a funcionar a ellos. No, fue para el leproso, hermano. Fue para el leproso. Así, como ese ejemplo. Entonces, la palabra es para una persona. La palabra es para una persona. Pero esto es para la salvación general. Veamos otro textito más rapidito, hermano, por acá, más rapidito. Colosenses 2:13. Colosenses 2:13. Cuando se trata, hermanos, de una pequeña enseñanza, el tiempo no alcanza. Esto es, aquí va otro ejemplo. En este texto hay muchos detalles que usted debe poner atención, hermano. Miren, Colosenses 2:13. Y a ustedes que estaban muertos en sus pecados y en la institución de su carne, les dio vida con él, perdonándonos todos nuestros pecados, y mediante sus mandamientos canceló el documento de nuestra deuda, el cual nos era adverso, quitándolo de en medio y clavándolo en su cruz, y habiéndose despojado de su cuerpo, exhibió los principados y poderes, humillándolos públicamente en su persona. Él quitó lo que estaba en contra nuestra. Dice que quitó el documento de nuestras deudas, el cual nos era adverso. Y en otra versión dice el acta de decretos que estaba en contra de nosotros. Esa acta de decretos, ese documento en contra de nosotros son los pecados. Y solo son eliminados por el sacrificio del Señor Jesús en el bautismo. Si la persona no se bautiza, hay quienes harán maletada de pecados, aunque desde que vino a la iglesia y recibió a la casa de oración y levantó sus manos para recibir al Señor, de ahí para allá ya no pecó, eso le cuenta. Pero si no se bautiza, lo que tiene desde que aceptó para atrás lo va a llevar a la condenación. ¿Lo sabían, hermanos? Si aunque ya no pecó el hermano, él aceptó pero nunca se bautizó, lo que hizo de bueno desde el momento que aceptó le es tomado en cuenta en el bautismo. Pero si no se bautizó, los pecados que tenía antes de levantar la mano, ahí los tiene acumulados. Es necesario el bautismo. Aunque ya sea buena persona, es necesario lavarse, porque si no, esa acta de decretos está plasmada. Aceptaste en el año 2000, hijo, y no te bautizaste, pero de 2000 para atrás, desde que vivís, ahí estaban tus pecados, estaban congelados. No quisiste lavarlos en mi sangre, no quisiste remitirlos invocando mi nombre. Hay riesgo de morirse para condenación, aunque se esté congregando. Si no se bautiza, hay riesgo. Dice, hermanos, 1 Juan 2:12. Dice así: les escribo a ustedes, hijitos, porque sus pecados han sido perdonados por su nombre. Si no es invocado el nombre de Jesús en el bautismo, los pecados no son perdonados. Y los trinitarios dicen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y esos son títulos. No mencionan ningún nombre. El poder está en el nombre. ¿Y qué dice Marcos 16:16? Donde leímos nosotros. Y en el 17, ¿cómo dice? Y estas señales seguirán a los que creen. No dice a los que creen en mi nombre, pero es lógico que sí. Pero el texto no dice a los que creen en mi nombre. El diablo cree en el nombre. Todas las religiones creen en el nombre de Jesús. Los que creen en el Evangelio, los que creen en su palabra, los que creen en el nombre, sí. Pero el texto dice claramente: y estas señales seguirán a los que creen en la predicación de los apóstoles, los que creen en el bautismo, los que creen en la resurrección del Señor, los que creen en el plan de salvación. Sigue diciendo así:
y estas señales seguirán a los que creen. Hay dos puntos. Y después dice, en mi nombre expulsarán espíritus malignos, en el nombre de Jesús. El poder está en el nombre. Ningún trinitario dice que reprende malos espíritus, según él, ¿verdad? En el nombre del Padre y del Espíritu Santo, fuera mal espíritu, en el nombre. No, soy inteligente. Ahí sí dicen en el nombre de Jesús. Otros que dicen en el nombre de Jehová reprenden. Mire, hermano, hay hermanos que se pueden ofender. Yo aquí voy a hacer una aclaración, un paréntesis. Hay hermanos que somos de la fe, y hay quien que se puede ofender que hablemos del nombre de Jehová, que no es nombre de Dios. Yo la vez pasada dije que, mire, hay personas, aquí hay de todo en la iglesia. Aquí hay un hermano, no, aquí no, en la iglesia hay hermanos que fueron brujos. Y ellos leían libros infernales, y hay un libro de Salomón infernal que es de los brujos, y ahí está un nombre de un demonio que se llama Jehová. Ese hermano testifica. Por eso él, desde que se salió de eso, él hallaba raro que por qué la iglesia menciona a Jehová, si él los conjura y todo, que ahí está un demonio que se llama Jehová. Y alguien se puede sorprender y le puede caer como agua helada y dice, demasiado se está pasando. No, él fue brujo, lo leyó y él veía, y un demonio así se llama, está en el libro. Pero eso no está en las redes sociales, eso no lo suben, ellos son bien confidentes. Y cuando se reúnen los satanistas a adorar, ahí mencionan todos los nombres. Bienvenido Lucifer, bienvenido Nitrón, bienvenido, y ahí mencionan Jehová, bienvenido todos los secuaces, y bienvenido todos los, como un montón de frases que dicen porque hoy te celebramos tu día. Mencionan, pero todo eso no le conoce la iglesia. Y se asustan, piensan que uno se está pasando la mano. Fíjese, hermano, qué terrible, qué terrible. El poder está en el nombre de Jesús. Hijitos, les escribo estas cosas porque sus pecados han sido perdonados por su nombre. Y dice acá, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre expulsarán espíritus malignos, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y si bebieren algún veneno mortífero no les hará daño. Impondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán todo en el nombre de Jesús. Y si en el bautismo no invocan el nombre de Jesús, no hay remisión de pecados, porque no va ahí la esencia de la eficacia del sacrificio del Señor Jesús. Por lo tanto, hermanos, es solamente citarle 8:16 de los libros de los Hechos. Mire, Hechos 8:16, veamos allí, en el nombre de Jesús. 8:16 del libro de los Hechos. Dice así, porque todavía no estaba, esto eran los samaritanos, porque todavía no estaba en ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de nuestro Señor Jesús. Los samaritanos, una mezcla de judíos con gentiles, bautizados en el nombre de Jesús. ¿Qué? Ellos practicando, hermano, ellos estaban practicando lo que dijo el apóstol Pedro, el pastor general de la iglesia, lleno del Espíritu Santo. No se podía equivocar lleno del Espíritu Santo. Dice el nombre, que dice Juan, vuestros pecados han sido borrados por su nombre. Y el 10:48, aquí más adelante, mire cómo dice, 10:48, estos sí eran meramente gentiles, no eran mezcla. Dice así, enseguida les mandó que se bautizaran en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y les rogaron que permaneciesen con ellos algunos días. Cornelio y la casa de Cornelio y todos sus amigos. En el 19:5, veamos 19:5. Aquí eran, hermanos, los Éfesos. 19:5, donde estaba la idolatría. Al escuchar ellos estas cosas, fueron bautizados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre, lo que dijo el apóstol Pedro. Y Hechos 22:16, testimonio del apóstol Pablo. Y ahora, ¿por qué te tardas?
levántate y sé bautizado y sé limpio de tus pecados, invocando su nombre. Qué importante, ¿verdad? Así de que, hermano, la salvación se completa, la garantía de la salvación, el boleto a la vida eterna, el seguro de vida, se completa con el bautismo legítimo. Y de ahí para allá hay que caminar en santidad y obediencia delante de Dios, porque si no, se pierde. Eso lo dice Hebreos 6:4, Hebreos 10:26. Hay muchos textitos por ahí, ¿verdad? Pero ese es otro tema. Así que, hermanos, preocupémonos, instemos a nuestras familias a que procedan, hermanos. La vida no depende de nosotros, depende de Dios. Las enfermedades están a la orden del día. La vida se nos puede ir a un instante y no vale la pena haber estado en el Evangelio mucho tiempo, hermano. ¿Y qué esperamos para ser bautizados? Si crees, Felipe le dice a Dios, si crees de todo corazón, bien puedes. Habrá que alguien no pueda porque todavía no cree de todo corazón, porque tendrá algunas dudas. No es las dudas, es el pecadito que lo detiene, que siente que, pero con la ayuda de Dios se puede luchar contra el pecado. Con la ayuda de Dios se puede, solo se requiere convicción. Padre Señor Jesús a todos, hermano. Iglesia Evangélica de la Fe Apostólica, el nombre revelado en Cristo Jesús, en El Salvador, Centroamérica, compartiendo las grandes verdades, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos.